Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos a este programa número 5 de Para la Oreja. El tema de esta semana que vamos a tratar es discriminación en la discapacidad. Este fin de semana no pudimos tener una invitada, pero vamos a hacer un diálogo abierto con todos nuestros compañeros de Para la Oreja. El tema ya lo propuse y bueno, este tiene bastantes aristas del cual se puede tratar y de lo que yo me voy a referir es en torno a la sociedad. Realmente la sociedad acá en el Ecuador nos falta un poco más de madurez, un poco más de conciencia, además de empatía, para poder tratar a las personas con discapacidad. Inclusive, solo con el mero hecho de ocupar estacionamientos para personas con discapacidad, ya se trata de una discriminación para las personas con discapacidad. Para esto estamos aquí Tatiana Rivadeneira y Alex Almeida, que vamos a tratar este tema y pues damos paso a Tati que nos va a comentar algo. Gracias Andrés. Bueno, amigos, este tema realmente nosotros hemos querido tocarlo en el programa Para la Oreja, como para que todos sepamos cómo debe ser nuestro trato. O sea, las personas con discapacidad están siendo discriminadas, en este momento están siendo discriminadas. Yo quiero contarles la primera vez que, bueno, yo recuerdo la primera vez que pues vi a una persona con discapacidad y cuál fue mi reacción. Y me imagino, en verdad, me imagino que eso debe ser como un patrón bastante generalizado. Mi padre fue profesor de la Universidad Central en leyes, en derecho, y bueno, yo le acompañaba a determinadas clases que él daba, entonces fui a una clase con él eh, y veo que uno de sus alumnos entra pues con un bastón y una persona ciega. Evidentemente para mí en ese momento simplemente me concentré, no sé, creo que eran 2 horas de clases, me concentré a ver todo lo que él hacía, a ver, no hice otra cosa que poner toda mi mirada, todo así como mi concentración en que me parecía algo totalmente extraño. O sea, yo le traté a esa persona como un extraterrestre. O sea, para mí, ese momento, él era un completo extraterrestre que todo me parecía sorprendente, como escribía, cómo tomaba nota, inclusive creo que tuvo una participación, o sea, una cosa para mí totalmente nueva en ese momento. Agradezco que haya sido una persona ciega, porque yo me imagino que debe ser bastante incómodo que, que nosotros les veamos de esa forma. O sea, ¿qué pasa? El tema de yo 2 horas y 2 horas intensamente viendo a esta persona todo lo que hacía y todas las cosas. Entonces, un poco saber, en primer lugar, querido Alex y Andrés, y me gustaría que les digan a nuestra audiencia, ustedes que son, pues, esto creo que no hemos hablado antes, bueno, que se presenten y también un poco que nos cuenten a todos qué pasa con esto. O sea, seguramente han sentido esto y sí quiero dejar algo que cuento esta historia, porque esto es una forma de discriminar, este trato, esto de tratar a esa persona como un extraterrestre, como yo les dije, o sea, mirarle de la forma extraña. Esto es una forma de discriminar, esto no es una forma de nosotros tratar como, como igual a las personas con discapacidad. Entonces, querido Alex, cuéntanos. Sí, mi Tati, muchas gracias. Para todos los oyentes, en realidad, de Paro a la Oreja, un antecedente muy importante sobre lo que estamos hablando es que Andrés López y mi persona, Alex Almeida, los dos somos personas con discapacidad, nos movilizamos en una silla de ruedas. Así que vamos a dar nuestras perspectivas de vista y nuestras opiniones en realidad desde la propia experiencia, ¿no? Siendo esto un dato bien importante. Y Tati, en cambio, tiene la otra perspectiva de que está viendo esto desde las personas que tal vez no pertenecen a la comunidad con discapacidad. Pero eso es lo nutritivo de este programa, creo yo.
Bueno, Tati, yo creo que en realidad sucede por desconocimiento de una cultura de discapacidades. Falta de información hace que en realidad el hecho de que una persona con discapacidad vaya a un aula de clase y tenga la clase junto a todos los demás que no tienen una discapacidad se vuelve algo tan fuera de lo común para algunos que en realidad por eso es que enfocas tu mirada y todos tus sentidos en eso, ¿no? Porque quieres tal vez saber más, pero no te interesaste sino hasta que sucedió. Y ese creo que es el error de nuestra sociedad, ¿sí? Porque no nos damos cuenta de que no sabemos nada sino hasta que nos enfrentamos a eso. Y ese es el primer hecho que hace que una persona con discapacidad se sienta incómoda, incómoda dentro de un grupo que pues tiene mucha gente que no tiene discapacidad, porque te comienzan a ver como lo que no es común. Pero yo creo que el sentirse incómodo y responde a la propia seguridad de uno también. Porque en mi caso, creo que también Andrés, que tenemos ya varios años en este mundo, ahora yo diría que ya no es tan incómodo como antes. Sigue siendo incómodo, pero ahora tú vas a un lugar y a veces ya vas sacando pecho, ya, o sea, yo soy una persona con discapacidad, me movilizan en una silla y ya no voy escondido, ya voy, mírenme, mírenme y de alguna forma valoren las piernas que tienen, des en cuenta lo que no han pasado, valórenme a mí como persona. Eh, y yo creo que uno de los principales hechos que te lleva a lograr esto es el abrazar una identidad. ¿A qué me refiero? Me refiero que em, tus piernas no es todo tu yo, o cualquier parte de tu cuerpo no es tu identidad. En realidad tu identidad está un poco más adentro, es algo más de lo que pueda llamarse el cuerpo, o es más, la misma personalidad cambia, es algo más ahí adentro que le llamamos la identidad nuestra. Entonces, si es que tú logras encontrar eso en ti, no vas a tener ningún reparo en mostrarte tal y como estás en una silla de ruedas movilizándote, ya que en realidad el ser que tú brindas al mundo en realidad no está enfocado en si puedes caminar o no puedes caminar. Tienes mucho más que ofrecer, pues, y eso te da la seguridad de mostrarte así. Pero bueno, regresando al tema de la discriminación, en realidad, eh, yo creo que la mayor parte, llegaremos hasta un 80-90% de personas que tenemos discapacidad, hemos sentido de alguna forma discriminación. Les traigo un dato de una encuesta que se realizó en una de las fundaciones de amputados en una ciudad de España, y pues muestra que en realidad los principales eh, lugares donde se discrimina, en primer lugar se encuentra la discriminación laboral. En el mismo trabajo hay mucha gente que cree que no puede alcanzar los escaños que se merece por el hecho de que tiene una discapacidad, puede ser. El que está en segundo puesto es los encuestados dijeron, la gente me dice cosas desagradables. Muchas veces es hasta no por voluntad propia que dicen las cosas desagradables, a veces es desconocimiento. Si te refieres a una persona con el término no adecuado, igualmente eso es una discriminación, aunque seguro se sentía observada y en ese caso eso también la hizo sentir incómoda y es una forma de discriminación, ¿no? Y es por la falta de información. Y la última en esta encuesta la colocan como el rechazo de la gente, porque si hay gente que se siente aislada de los grupos, mucha gente que en realidad quiere compartir con otros en lugares que normalmente están hechos para gente que no tiene discapacidad y no va allá por el miedo al rechazo, o sea, no va allá por el miedo a que no lo traten como es y eso aleja, ¿no? Y pone límites también. Hay que tener en la cabeza que las limitantes de las discapacidades no solo están en lo arquitectónico de los edificios y de las ciudades, sino también existen barreras culturales, barreras emocionales, barreras del entorno, como ya dijimos, pero las barreras más
pesadas que pueden llegarle a una persona con discapacidad, creo que no son las del entorno y la infraestructura, sino esas barreras de la sociedad y de la falta de cultura de discapacidades. No sé si tal vez, Andrés, también a ti te ha sucedido casos como los que estamos contando. Sí, 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 sí. Yo creo que va más por el lado de cómo la gente o la sociedad en este caso eh, tiene o no tiene tal vez acceso a esa información, porque me he dado cuenta que la terminología que utilizan para las personas con discapacidad es fuera del otro mundo, por así decirlo. Algunas veces he escuchado que dicen el minusválido, ahí viene el minusválido, ahí viene el pobrecito, ahí viene el que está con la bicicleta en cierto punto. Una vez me dijeron eso, realmente en vez de causarme iras, me reí, la verdad. Pero bueno, o sea, son falta de conocimiento de la gente. Y creo que la terminología que debe tener para una persona es una persona con discapacidad. Entiendo que la Organización Mundial de la Salud tiene ese término tratado para evitar este tema de la discriminación, porque es una discriminación que también se tiene. El término, son términos, hablemos despectivos que utiliza para una persona con alguna discapacidad, el tratarlo de esa manera. Y concuerdo mucho con lo que tú dijiste, Alex, de crear una identidad. Yo cuando tuve el accidente de tránsito, que en su momento, bueno, tenía yo una vida anterior a esta, totalmente distinta, pero el hecho de enfocarme en un deporte creó una identidad en mí. ¿En qué sentido? En que todo mi potencial que yo tenía, o que tengo, mejor dicho, todos tenemos potencial para todo, pero este potencial yo lo exploté, digamos, en el deporte, y es por eso que he logrado estar donde estoy ahora. Entonces, de alguna manera, mi imagen como persona con discapacidad dentro del tenis es bien vista, porque, digamos, estoy en silla de ruedas, pasé mucho viacrucis para llegar a donde estoy, y esa es la imagen que yo estoy tratando de difundir. Es decir, a pesar de tener una discapacidad, tú puedes lograr hacer cualquier cosa, tú puedes lograr hacer muchas cosas, y eres digamos, fácil de conseguir objetivos. Entonces creo que eh, la imagen que uno se transmite, va creando, es importante para la sociedad también, para que no le vean como una persona que no, pues que no puede, que como dicen, ¿no? Es pobrecito, se tiene que hacer, y claro, va más allá también del tema arquitectónico. O sea, aquí en el Ecuador al menos nos falta madurar bastantísimo en esa situación, porque en otros países el trato es distinto, es totalmente distinto, tiene una prioridad, tiene una madurez cultural muy, muy grande. No sé si Tati quería contar algo más. Sí, por supuesto que sí. Una de las cosas importantes, necesarias, que necesitamos en la sociedad para no discriminar, porque ese es el fin aquí, eh, es informarnos, ¿no? O sea, nosotros podemos hacer de una sociedad mejor. Hoy estamos hablando de personas con discapacidad, pero en general somos una sociedad que muchas veces discriminamos o tratamos, no tratamos igual a la otra persona como se merece, porque eso es lo que tenemos que alcanzar como una sociedad, o sea, que el otro no se sienta discriminado, no se sienta diferente, no se sienta que, como ustedes lo han mencionado, en este caso, por ejemplo, se trata a las personas como, ay, qué pena, ay, pobrecito, ay, no puede hacer esto, o sea, además, le invalidamos a una persona siendo que ni siquiera es esa la característica, o sea, informarse, preguntarle a esa persona las cuestiones, ¿no? O sea, si puede hacer esto, si no puede hacer esto, incluirle en la reunión, solo es otra persona. O sea, simplemente esta situación de nosotros informémonos, nosotros sepamos cómo podemos interrelacionarnos, pero
una cuestión como una normalidad, no es necesario que le estemos tratando con pena o bueno, vamos a hacer esto por esta persona y sí, que ni sé qué, poner un ejemplo. eh, es necesario tomar además determinadas medidas para que esto también deje de pasar. Decía que iba a tomar un ejemplo de, por ejemplo, la palabra negro en Estados Unidos está prohibida, que viene cargado ya de tanta, inclusive, inclusive esta discriminación, este rechazo al negro y utilizada tan peyorativamente, que fue necesario prohibirlo para que evidentemente la sociedad empiece como a hacer determinadas transformaciones. Y son, Estas son medidas necesarias a mi parecer, pero también empieza por uno informarse, empezar a ser una sociedad más incluyente, una sociedad que no discrimine. Y en este sentido, pues sí les quiero preguntar también a ustedes, ¿qué podemos hacer? O sea, eh, ajá. ¿qué alternativas tienen? Hemos visto que el entorno laboral es donde más se discrimina, es donde estas cuestiones. Entonces, ¿qué ustedes nos dirían para, evidentemente, tener este trato igual, ¿no? Un trato igual sin discriminación. Bueno, en mi caso, yo lo resumo en dos cosas. La una es en crear una cultura de discapacidad, pero desde esas generaciones pequeñas, porque no es algo que puedes cambiarlo en la gente como un clic, sino que tiene que irse fomentando desde la niñez y que eso vaya siendo exponencial en la cultura, ¿no? Me refiero a aprenderles, a enseñarles a los niños mismos a mirar las diversidades, ¿ya? Cuando un niño jamás ha visto a una persona con discapacidad, le va a causar el asombro que te causó a ti, ¿sí? Pero si en cambio están abiertos a que ya haya más niños estudiando también en su colegio o que, no sé, el vecino también existe con una discapacidad, ellos van a aprender a que esas diversidades existen, las van a incluir como algo que existe en su mundo, que es parte de su realidad y que es algo que lo pueden aceptar, lo pueden disfrutar y lo pueden respetar. Desde allí seguirá una generación que exponencialmente esparcirá una cultura de discapacidades más grande, ¿no? Para poder lograr eso en generaciones de personas nuevas, te diría yo, debe estar esto instituido en la familia, instituido en el colegio, en la escuela, en la misma sociedad, en la misma publicidad, que también crea una discriminación. Solo te muestran la chica hermosa que nunca va a estar en una silla de ruedas para un comercial, ¿ya? Igualmente es una discriminación a las gorditas, a las morenitas, a las personas que no tienen tal vez recursos económicos, porque la que te muestran usando la crema que quieres comprar en realidad es el típico prototipo de mujer de sociedad económica alta y que tiene la mejor figura y todas esas cosas también son discriminaciones. Entonces, eso tiene que cambiar como cultura de equidad. Y la segunda cosa que yo creo que debe lograrse, en cambio, está dentro de cada uno, porque las personas con discapacidad y sus familias también tienen una pesada carga que no están haciendo para que esto se dé. Uno mismo se discrimina en algunos casos cuando recién entra a este mundo, ¿no? Uno dice, o sea, un trauma como las cosas que pasas para quedar en una discapacidad, en realidad te crean miedos y ansiedades que son difíciles de sobrellevar. Entonces, cuando estás en ese miedo y ansiedad, es que tú pones barreras en tu mente mismo, ¿no? Entonces tú mismo dices, no, yo ya no puedo hacer esto, ya mejor ni intento. O mis amigos se van a una discoteca, yo no voy porque ahí me voy a sentir mal, ¿ya? Pero hay un clic, en un momento te das cuenta que no es así y cambia todo. Después tú mismo eres el inquietoso. Oigan, vamos allá. Y estás ahí bailando en tu silla y en verdad eres, no sé, el regalo del mundo en esa discoteca El alma de la fiesta. porque todo el mundo
cuando mira a una persona con discapacidad disfrutando en un lugar que no se lo esperaban, todos se ponen a reflexionar de su propia vida en un poquito, en ese mundo. Y eso es un regalo. Así que mucho está dentro de nosotros mismos y las familias. Las mismas familias discriminan, a veces hasta esconden a la gente porque no quieren que el barrio se entere que su hijo tuvo un accidente y ahora es una persona con discapacidad. Esas cosas suceden, aunque pareciera increíble, pero suceden. Yo conozco gente que no ha salido 2, 3, 4 años de su casa después de tener una discapacidad porque no se atreven, porque no quieren volver no tienen el miedo de sentir el juicio que la gente les va a poner sobre su discapacidad. Entonces, esas dos cosas creo que son importantes como para quitar el paradigma de que la discapacidad es algo, como tú dices, peyorativo. El término es algo peyorativo o la condición humana en discapacidad tiene algo, está más abajo que la condición normal. En realidad no. En realidad hacemos lo mismo o más, de manera más excelente a veces, que todos los que tienen sus capacidades físicas y de sentidos normales, digamos así. Entonces, hay que aprender a dar el clic en la cabeza y cambiar esa forma de pensar, pienso yo. Sí, yo pienso que un poco tomando nada más para finalizar el tema de la terminología de las personas con discapacidad, alguna vez escuché que decía que es una persona con capacidades especiales. Digo, pero ¿qué capacidad especial tengo yo? ¿Acaso salgo volando? ¿Acaso tiro fuego por las manos? ¿Acaso tengo una capa y salgo volando? Lanzo No es mis así. O pechos sea, como el tema Afrodita. es, claro, el tema no es ese, sino que es tratar a la persona como en realidad es. O sea, no necesita un trato especial bajo ningún concepto. O sea, la persona es una persona con discapacidad, pero tiene el mismo pensamiento, tiene dos brazos, tiene dos piernas, pero nada más está sentada en una silla de ruedas. Y qué mejor manera de difundir este tipo de mensajes es mediante nosotros, con este tipo de programas, con este tipo de podcast que estamos haciendo, transmitir a las personas que tienen alguna discapacidad o que están recién ingresando a este mundo y que entiendan que la discapacidad es una situación nada más momentánea, pienso yo, lo veo así. Y que, claro, dentro de este círculo existimos bastantes personas que hemos podido sobrellevar esta situación con la sociedad, claro, teniendo bastantes discriminaciones mucho más antes que ahora, pero bueno, seguimos así. Y creo que es una manera de demostrar a esas personas que recién están ingresando a este mundo que la vida sigue, que la vida sigue, que la vida continúa, que la vida se puede ver de otra manera, pero sigue la vida. Y creo que otra cosa, otro punto importante que se debe tomar en cuenta, bueno, es poco lo que está haciendo también el gobierno frente a la situación de discapacidad de las personas en general, es las ayudas, hablemos económicas, las ayudas en cuanto a leyes que tienen las personas con discapacidad. Entiendo que las personas, si están, digamos, en este caso, siendo, digamos, siendo cabeza de hogar, de un hogar, tienen ayudas económicas en cuanto a servicios básicos, a servicios de prioridad, a, yo que sé, a trámites dentro del orden legal, descuentos y ayudas para personas con discapacidad, con discapacidad. Entonces creo que de lo poco que se está haciendo o el gobierno está haciendo, me parece algo justo que está haciendo. Entonces creo que de esa manera también es una forma de alentar a las personas con discapacidad que no se cierren, que no se cierren en su mundo, que salgan. Tenemos gente que estamos, digamos, en el activismo de la discapacidad y que entiendan que somos bastantes y somos muchos y el hecho de guardarse no tiene nada bueno, no tiene nada bueno. Entonces creo que ese es el mensaje que podría dar yo desde mi perspectiva a las personas. Yo creo que para un mensaje para esas personas que recién entran al mundo de discapacidades es que todo empieza por aceptar la realidad. Ah,
el aceptar que te sucedió un accidente, que tienes una lesión y que, bueno, en mi caso no puedes mover las piernas si esa es la discapacidad, por ahí empieza. Porque si es que sigues enfrascándote en que fuiste la víctima de un accidente y que por qué me pasa a mí y eso debe pasar. Debes aceptar, esta es la realidad y de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer? Así que cuando comenzamos a aceptar eso, comenzamos a aceptarnos como somos y comenzamos a arriesgarnos y a aceptar cómo los demás nos ven también a nosotros. Así que si es que no llegamos a aceptar lo que nos pasó y seguimos negándonos ante ese hecho, no vamos a crear una nueva identidad. No vamos a salir de nuevo al mundo y a mostrarnos el que somos ahora, ¿no? El que somos ahora y las virtudes que se conservaron después de ese accidente, que se potenciaron también, porque yo creo que las personas que pasamos por cosas difíciles como un accidente de estos, de alguna manera potencian las virtudes. Te vuelves, en mi caso, un poco más sensible hacia el mundo, la perspectiva de vida cambia un poco, las prioridades de alguna forma cambian y te hace una mejor persona, creo yo. Tengo un amigo que dice, no, antes era peor, ahora, no, antes era malo, ahora soy peor después de la discapacidad. Bueno, pero puede ser cualquiera de los lados, pero algo cambia en tu vida y si ese cambio lo encaminas hacia mejor, pues será lo mejor. Y después yo, otra cosa que quiero agregar es que uno, después de que entran las discapacidades, se te forma, se te forma, no sé, en mi caso, una obligación moral, no sé, en mi caso ha sucedido así, una obligación moral de que, de transmitir lo que tú viviste a otras personas que recién están en este mundo o que necesitan esa información para que a ellos se les haga de alguna manera más llevadero. Entonces, creo que ese clic que te dan los cambios de vida o los traumas que te pueden suceder en tu mundo, uno puede agarrarlos y encaminarlos para donde quiera. Lo primero hay que aceptar, hay que aceptar. Por ahí comienza. Y te hago una pregunta, Tati, a las personas que todavía viven en un mundo que no es en la discapacidad en realidad. ¿Por qué tú crees que en realidad no se interesan, ¿no? O sea, yo ya sé la respuesta, pero quiero oírlo desde alguien que no está en discapacidad, ¿no? Porque yo también ya viví el mundo de ese lado y yo llegué a la respuesta, pero después de pasar al otro lado. Entonces yo quisiera escucharte. ¿Por qué crees que quienes caminan, haciendo este caso, ¿no? Quienes caminan, ¿por qué no buscan la información o están desinformados del mundo de los que no caminamos, en el caso de una discapacidad física en silla de ruedas, ¿no? Yo creo que en primer lugar por la situación de no tener contacto, ¿no? Muchas, como ya lo han mencionado ustedes también, eh, hay, hay, hay muchas cuestiones sociales, quiero decirlo de esta manera, como por ejemplo que hay personas con discapacidad que no salen, no se interrelacionan, ellos mismos se excluyen, además ellos mismos se inhabilitan, no, o sea, no continúan con una vida normal, por tanto, con una vida normal. Por tanto, pues, no sé, no, por poner un ejemplo, en todo lo que he estudiado en mi vida, todas las aulas que he pasado en mi vida, que son bastantes, nunca he tenido un compañero o compañera que sea, o sea, que sea una persona con discapacidad. Nunca. Entonces, tampoco en mis trabajos. O sea, con esto les quiero decir que en verdad esa falta de contacto pues nos vuelve ignorantes. O sea, nos vuelve ignorantes. No es hasta este momento o hasta este momento que les comento que yo me volví totalmente interesada, hice un montón después de esto, de esta historia que les cuento de la persona ciega. Le hice un millón de preguntas a mi papá, le hice un millón de cosas, o sea,
para mí fue una cuestión de ese momento, recién me empecé a interesar, a preguntar y un montón de cosas y bueno, no es hasta que tengas así como un contacto para que tú puedas. Tampoco que de ahí yo siga, haya eh, pues permanecido en investigación para saber más de otro tipo de discapacidad, pero evidentemente nada, solo es cuestión, a mi parecer, que no tienes contactos, hay un desconocimiento también por esto, ¿no? Entonces, aquí un poco conectando con lo que decía Andrés, en el sentido de para eso también es importante el tema de las acciones afirmativas, es decir, una política pública que también, porque el impacto que bien o mal, o sea, el impacto en política pública del trabajo que un Estado realice, se va a visibilizar mucho más, o sea, van a venir a ser más incluyentes, van a interrelacionarse más en la sociedad y esto es importante. Entonces, también hay una obligación fuerte aquí del Estado. También es necesario que el Estado cumpla con este deber. Y además, hoy por hoy en nuestra Constitución y tenemos una ley también orgánica de discapacidad. Entonces, es importante que esto se cumpla. O sea, no será ideal, pero es importante que se cumpla lo que hay, que no se cumple, ¿no? Pero bueno, esto a mi parecer. Eso es corrupción ya. Claro, sabemos, Tati, que tú tienes instrucción, digamos, legal. Quería yo preguntarte, ¿qué acciones podríamos o se podría hacer legalmente como para mejorar esta situación de la discapacidad en el Ecuador? Entiendo que en otros países tienen otras acciones. No sé si hasta cierto punto se pueden asumir o hacernos de nosotros de ese tipo de afirmaciones como para mejorar la situación aquí en el Ecuador de las personas con discapacidad. ¿Se puede? ¿No se puede? Sí, por supuesto que sí. A mi parecer, la primera en cuestión que realmente marca es la voluntad política. ¿Qué quiere decir? O sea, la autoridad que llega tenga esta voluntad de querer trabajar en este sector. Entonces, si existe esa voluntad política, de verdad, todo es fácil. O sea, es como van a dedicar recursos, van a exigir, obviamente van a poner atención en el sentido de que si uno reclama algo o va a instancias judiciales, donde sea. Pero el tema es que si existe esa voluntad política, en verdad, se generan cambios, se generan cosas. No sé, una de a mí, eh, ¿cuál es esta que se hizo Manuel Espejo? Sí, Manuel Espejo. Sí, Manuel la misión Manuel Espejo. Misión Manuel Espejo. Bueno, esto a mi parecer y a mi forma de ver, y me parece que también fue un sentir nacional, fue una de las cosas, fue una política increíble, o sea, en el país, o sea, de pasar a... Yo nunca he visto a una persona con discapacidad, empezamos a verlo, a, a a verlo en el entorno social de una manera totalmente abierta por esa situación que estoy mencionando. O sea, hubo una voluntad política y fue una política, una misión que empezó a trabajar a nivel nacional y fue increíble, o sea, a mi parecer fue increíble. Bueno, tanto es así que esta misión se llevó a otros países de la región que pues se Un la quería ejemplo. replicar. Entonces, es Sí. importante, o sea, es el punto, ¿no? Y bueno, también amigos, por cuestiones de tiempo, no sé si terminamos también con una última reflexión, o sea, una última cosa de, por favor, Ajá. de pedir, por favor, dejen de hacer esto, por favor, busquen hacer esta otra cuestión como que quisieran ustedes dos decirlo. Ok. Sí, yo empezaría diciendo que algo muy importante, muy esencial, puede parecer algo absurdo, pero sí les pido de corazón, respeten los parqueaderos para personas con discapacidad. Eso es realmente algo esencial que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos bajar nuestra silla de ruedas del carro y necesitamos espacio. O sea, no es que hacen los espacios tan grandes porque no tienen más que hacer, no. O sea, es por algo.
que tienen medidas todos los espacios, todos los parqueaderos. Entonces, existe una normativa, una señalética por parte del INE para este tipo de espacios. Entonces, yo les dejo con ese mensaje, por favor, respeten los parqueaderos para personas con discapacidad. Ajá. Bueno, yo en mi caso quiero nombrar que las diferencias están en la mente. En realidad, si tú lo ves diferente a otro, eso está en tu mente. O sea, eso no está en la realidad. En la realidad somos neutros. No somos ni mejores ni peores. Somos como cualquier otro neutros. Y las diferencias se crean en las mentes de cada quien esté mirando la cosa. Así que mantengamos eso en mente y también mantengamos en nuestra mente que no estamos libres de discapacidad. Yo nunca pensé llegar al mundo de discapacidades, nunca, pero sin querer me pasó. Igualmente te puede pasar, igualmente a un familiar tuyo le puede pasar. Así que abracemos las diversidades como parte de nuestro mundo y informémonos sobre ellas. No solo en discapacidades, cómo es la realidad de las personas de otra raza, no sé, de otro sexo, los LGBTI, Indígenas, todas Indígena, indígenas. ¿no? el indigenismo del Ecuador. Y el último, tercer punto que quiero dejar como pensamiento es que en el Ecuador nos está faltando la unión entre las personas con discapacidad para poder llegar a tener visibilidad y poder llegar a lograr algo en esos escaños políticos o voluntades políticas como habló Tati, ¿sí? Nos falta estar unidos. Hay muchos activistas, pero uno trabaja por separado del otro y en algún momento tenemos que unirnos como para llegar a lograr algo más. Así que nada más de eso. Les dejo como una reflexión. Muchas gracias Andrés, muchas gracias Alex. Bueno, este es nuestro programa número 5. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Por favor, queremos dejarles este bichito que empecemos a tratar a las personas no con discriminación y en verdad en general y en este caso pues dejemos de ver a las personas con discapacidad como personas enfermas, dejemos de ver a las personas con discapacidad como con pena, dejemos de ver a las personas con discapacidad como que en verdad existiera alguna diferencia, no, sigamos tratando a estas personas con igualdad y es lo que ellos se merecen y además es lo que la sociedad se merece. Nosotros tenemos que ser una sociedad más humana, tenemos que ser una sociedad en la que de verdad todos seamos inclusivos y no exista discriminación. Muchas gracias con todos y todas por interesarse en este tema. Gracias, gente. Gracias, muchísimas gracias. Chao. Chao, chao.